Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico, ahora estrenando horario, los jueves a las 7 ya nos vamos a ver, así que ya aquí nos estamos viendo a esta hora. Escuchando. Es nueva hora, escuchando También. Y viendo, bueno, No, es un decir, cada público es diferente, si ¿no? quieren ver, que vean, ese es el problema. Ya nos ubican. Ok, bueno, nos presentamos los de siempre. Pues bienvenidos a la nueva temporada del Café Psicoanalítico, como ya escucharon, jueves a las 7, aquí los vamos a estar esperando y bueno, hoy aquí con mis colegas y también con algunos amigos que han venido hoy como invitados, me adelanto un poquito y ya ahorita los escucharán, entonces hoy está bastante bueno el tema y qué mejor para estrenar temporada, ¿no? Entonces bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Domingo, bienvenidos a este primer programa en jueves, vamos a tratar de traer temas interesantes para que mejore la audiencia. Seguimos trayendo. Y bueno, nuestros invitados ahora el día de hoy, con la presencia primero de Bernardo, que es el que... bueno, aprovechando que estás aquí, agradecerte que suban los programas a las páginas de Facebook, que tú eres el que los sube. Gracias a ti, estamos en el Facebook. Ahí. Es un placer, Doc, por ahí con el contacto de Lupita Rivera. Claro, un saludote. Un saludo para Lupita. Claro que sí. Un saludote. Y pues aquí, Bernardo Güeño a sus órdenes. Y ahora sí, digamos, vienen de parte del Centro de Diversidad Sexual. Ajá, mi compañero Gabriel. Gabriel, ahí está el... Hola, buenas tardes. Acércatelo, no hay problema, no come. Y esperemos que no, y si no, pues ya nos daremos en quién vive. ¿No? Pues ojalá. Bueno, pues gracias por invitarnos. Yo soy Gabriel Chable, Luna, porque también tengo madre. Y estoy muy contento de poder estar aquí, que podamos hablando compartir. de, ¿verdad? Hablando de mañana. Exactamente, y que podamos compartir y charlar cosas ricas el día de hoy. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues iniciamos el tema con referencia por qué salió el tema, o ya nos vamos directo al tema. Yo le comentaba, Doc, a Gabriel que, bueno, sí fue como un comentario que yo le había hecho acerca de uno de los programas que habían tenido acerca de la androginia, ¿no? Ándale, que había escuchado por ahí ciertas cuestiones que me parecía como un poquito aclararlo. Correcto. Pero yo creo que vamos le dando un sentido como más de conocernos, ¿no? Mutuamente, porque nosotros el enfoque que hemos estado manejando en el Centro de la Diversidad es como más humanista y más de conocernos mutuamente, obviamente, porque somos parte todos de la diversidad sexual, finalmente, ¿no? Hoy precisamente ese es el título del programa, es psicoanálisis y diversidad sexual. Entonces o al revés, porque es al revés siempre. Diversidad sexual y psicoanálisis. Siempre es el invitado y luego el uno. Bueno, es que si lo coordinamos, quién sabe, ¿no? La nueva temporada nos tiene un poquito locos. Pero bueno, precisamente hoy abordaremos muchas preguntas, bastantes puntos de vista. Y a fin de cuentas es eso, ¿no? Enriquecer con disciplinas, ya adelantamos un poquito eso en la publicidad, que algunas ya han tenido su opinión, pero sin embargo esa opinión se ha vuelto como sentencia, ¿no? Esto es y no hay vuelta atrás. Y sin embargo, pues sabemos que no se ha llegado a una conclusión definitiva y de ahí es de donde pues hoy surge el programa. El psicoanálisis ya ha tenido su punto de vista, hoy queremos dar más amplitud a eso, con otras ciencias también, hoy podemos decir la medicina, también las leyes, ¿no? Estos campos que también tienen que tener partida en este tema. Y bueno, ahorita mencionamos eso del programa creo que se llamaba El Artista Andrógino, yo tampoco, bueno, ahí todavía no estamos el equipo que es actualmente, y sin embargo era con Omar, ¿no? Era con Omar el que estaba. Le vamos a echar la culpa si algo sale. Fue de Omar. Vas a ver, Omar, vas a ver. No, un saludo también para Omar. Y bueno, aprovechando ahorita que hacemos señalamiento a esta página, pues para que la visiten también, que es donde estamos subiendo aquí los programas que hacemos aquí en Radio Morir, que es www.facebook.com/Café Psicoanalítico Radio. Y ahí pueden checar programas pues que como verán son de ya hace algún buen tiempo, pero sin embargo pues no está de más. Así nos escuchan los jueves y ahí pueden escuchar otro durante la semana, ¿no? Si se quedan con ganas de más. Entonces pues hoy abordamos varios planteamientos, yo creo, y pues primero estaría bien que nos den una pequeña introducción en sí de lo que es la diversidad sexual y después los tipos de esta, ¿no? Ya, yo creo que a mí sí me gustaría rescatar parte de la razón de la que estamos aquí. Y bueno, una de las cosas que con mucha frecuencia mencionamos en el Centro de la Diversidad
es que hay muchas maneras de ver lo mismo y es justamente esto lo que nos tiene aquí, ¿no? Finalmente, lo que nosotros pudimos escuchar de lo que ustedes compartieron en el programa, que justamente nos tiene aquí, insisto, es como esta visión desde perfiles diferentes. Lo que decimos con frecuencia es, todas las personas podemos estar, las mismas personas viendo lo mismo y cada quien recibe un mensaje diferente. Entonces, a la hora en que le damos voz a las diferentes voces de lo que ven y de lo que sienten, pero sobre todo de lo que viven, es donde se empieza a enriquecer el proceso y, como dice Bernardo hace rato, es empezar a conocernos, porque finalmente una de las cosas contra las que constantemente nosotros nos enfrentamos es las fobias a la diversidad sexual, que en este caso serían la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la bifobia, que bueno, localmente han tenido un impacto importante en nuestras vidas, en las personas del colectivo LGBT, entiéndase lésbico, gay, transexual, travesti, y más lo que se acumula en la semana. Y bueno, me lleva justamente a plantear ahora sí lo que comentabas, que es la diversidad o en qué se sienta la diversidad en este caso, desde donde nosotros la vemos y la vivimos, porque finalmente todas y todos somos parte de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque no hay una sola manera ni un solo modo de expresar la sexualidad o de vivir mi sexualidad. Entonces, yo creo que nadie queda exento, porque incluso quienes deciden o por cualquier circunstancia no pueden hacer goce de su sexualidad, también son parte de esto, ¿no? Y decía Bernardo, una broma muy recurrente entre nosotros los miembros del centro es, cuando se hace mención al colectivo, es LGBT, TTT, que te metas TT, HQ, A, JK, más lo que se acumula en la semana, porque finalmente somos una diversidad tan grande de personas que es muy difícil que todas podamos caber dentro de una etiqueta, porque finalmente eso termina siendo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, vamos definiendo primero qué es LGBT, TTT, AQ, ¿y qué más? H. Intersexual. No, es bueno. Uno de los conceptos que manejamos es precisamente colectivo LGBTTT, HIAQ. Ahí, exacto. Entonces es bien difícil, por eso es mejor decir la diversidad. ¿No? Porque es lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual, estado intersexual, heterosexual, asexual y queer. ¿Y qué? Queer. ¿Y eso qué cuáles son? Bueno, queer es una propuesta que viene del extranjero, como muchas de las propuestas que tienen que ver con lo que es humanidades. Sí. Es en particular, viene de España, tiene una fuerza muy importante en España y habla precisamente, no se enfoca en la práctica sexual, porque finalmente lo que acabo de mencionar, todos los anteriores, tendrían que ver con la práctica sexual. Es decir, yo como lesbiana, soy una mujer que se vincula sexo y afectivamente con otra mujer. Si soy gay, soy un hombre que se vincula sexo y afectivamente con otro hombre, o varios hombres, o lo que aplique. Si soy bisexual, con hombre y con mujer, y así sucesivamente. En el caso de lo que sería la identidad queer, la identidad queer hoy en día ha ido evolucionando mucho hasta convertirse en una propuesta que vende, podría decir que vende o que propone justamente que nosotros como personas vivimos a través del cuerpo. Es una propuesta que es a partir del cuerpo, donde dicen que yo no soy con quien me acuesto, sino soy lo que yo vendo a través de mi cuerpo. Cada una de las cosas que conforman mi ser, desde el cómo me comporto, desde el cómo me he visto, es una cuestión performativa que me permite vincularme con el entorno y con las demás personas. Entonces no es a partir de la cuestión sexual, sino de la cuestión que le llaman los autores performativa. Es decir, yo todos los días, en cuanto me levanto, me pongo, yo como Gabriel, me enjareto todo lo que significa para mí ser Gabriel. Entonces
me pongo pantalones, me pongo botas industriales, me pongo calzones trusa de color negro porque luego terminan bien sellados, una camisa polo y me arregló la barba, que sería justamente una cuestión performativa para decirle al mundo, este soy yo. Lo mismo que una chica heterosexual, por ejemplo, ¿no? Se viste, se acomoda los aretes, se maquilla, etcétera, etcétera. Finalmente viene a ser lo mismo, ¿no? Viene a ser una cuestión performativa, como dices. Sí. No, aquí se abren varias preguntas. Yo creo que esa va a ser nuestra labor hoy más como entrevistadores que otra cosa, porque, bueno, ahorita hay nuevos términos para mí, incluso ese queer, lo estoy mencionando bien. En la parte, ¿cómo se la distinguiríamos a base de preferencia? Porque, bueno, aquí sabemos a lo que estoy entendiendo, una cuestión de performance, una cuestión de imagen, ¿no? Más que nada, es a lo mejor más cambiante, en la que dices, bueno, hoy quiero ser así, hoy me he visto así, mañana quiero ser así, me he visto así, o es algo que bien se establece, así lo voy entendiendo, pero sí, es justamente en cuestión de preferencia, es esta, bueno, y aquí abro otra pregunta, disculpen que vayan así, pero así van mis ideas hoy. Okay. En la cuestión de también es una persona gay y nota aquí, ahorita se hablaba como lesbofobia, homofobia y demás, se hace una diversificación, porque muchas veces yo he escuchado, no sé si esté apropiado y hoy quitarme esa duda, en la cuestión que dicen, bueno, gay es para hombres y mujeres, es gay, o hay una diferencia muy tangible en ella es lesbiana, él es homosexual, esta persona es así, 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 y bueno, eso y ahorita checar lo de queer, porque si es cuestión nada más meramente imagen o si hay una preferencia ahí. Sí, bueno. Esas dos preguntas, sí me gustaría un poquito contestarte la primera cuestión, ¿no? En los talleres del Centro de la Diversidad tenemos un cuadro muy significativo. Es una tabla. Como periódica de la sexualidad. Te la tienes que aprender casi de memoria para tratar de entender, ¿no? Porque es tan complejo finalmente, ¿no? Hay varios factores entre los que se analizan ahí, ¿no? Es el aspecto biológico, es lo que se llama identidad sexual, lo que se llama género. Entonces vamos distinguiendo a la persona que se etiqueta como lesbiana, a qué género corresponde, qué identidad sexual corresponde, etcétera, etcétera, y se van haciendo una diversificación de cosas. Por ejemplo, te voy a plantear parece que es un trabalenguas, ¿no? Un hombre, bueno, una persona que tiene sexo biológico masculino, pero que se identifica con el sexo femenino y que le gustan las mujeres, ¿cómo lo podríamos categorizar? Entonces, aquí cabe la pregunta de qué es lo que tenemos que estar revisando aquí, ¿no? El aspecto biológico, el aspecto de la identidad de género, o lo que es el género propiamente dicho, ¿no? O la práctica sexual. Que es otra cosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que le gusta? No, son ¿Tres variantes? ¿Más variantes? Son muchas más, pero esas son como las más las básicas, mínimas, ¿no? Las mínimas básicas, que nos dejes baratas. Sí. Las tres. Y yo podría decir que hasta 4. ¿4? ¿4 o que sería 5? el género, bueno, el biológico. El biológico. Sexo biológico. El genérico. El genérico. Genérico. La identidad. De identidad. Y la práctica. Y la práctica. Práctica sexual. Ajá. Vamos con 4. Sí, Ajá. ya es más barato, ya sale más barato. Ajá. Y bueno, hablar de diversidad resulta ser de repente tan complicado y tan extenso y a veces también es muy difícil ponerse de acuerdo, porque la vivencia de cada uno de nosotros y nosotras como personas es diferente. Incluso lo que se establece como lo ideal en algún momento, pasan algunos años y deja de serlo, porque finalmente las personas se dan cuenta que termina siendo una etiqueta que te va pegando estigmas o que te va encajonando o limitando para que seas tu propio ser. ¿Sí? Entonces, eso me lleva directamente a la segunda parte de tu pregunta, que es ¿por qué hacer una diferenciación de la palabra gay y que fuera inclusiva de toda esta diversidad que acabamos de mencionar? ¿O por qué la palabra homosexual tendría que abarcar a todo aquello que fuera parte de la disidencia de lo que se considera arquetípico o propio de una cultura como la nuestra, en el que lo que se ventila es que la mayoría de las personas socialmente se vinculen hombre y mujer? ¿Sí? Primero me gustaría definir brevemente qué es la homofobia,
y porque hay que diferenciarla de la lesbo, la bi, la transfobia y la homofobia. Okay. La homofobia sería el miedo real o sutil que tiene una reacción en mi cuerpo a aquello que yo desconozco. Eso sería como fobia en Pero general, fobia en ¿no? general. Sí. Ajá. Okay. Homofobia. Homofobia en específico sería la fobia a los homosexuales. El miedo. Ajá. Sí, como tal. Sí. ¿Eh? Lesbofobia a la cuestión lésbica y demás, y a la transfobia, a todo lo que tuviera que ver con la cuestión transgénero, bifobia, incluso hablamos de heterofobia, pero ese es otro tema bastante álgido al que me gustaría entrar en otro momento. No entra en las fobias. Fíjate, es que pasa algo muy sencillo, y lo voy a aclarar ahorita en cuanto termine de amarrar este punto. Hay una necesidad de hacer una diferenciación de estos términos, porque de repente, cuando decimos homosexual, lo primero que le viene a la mayoría de la gente es un hombre gay. Sí. Y entonces se invisibiliza todo lo demás del espectro que acabamos de mencionar, de esta inmensa variedad de personas. Si decimos homofobia, pasa justamente lo mismo. ¿Sí? Es fobia a los homosexuales, pero volvemos al cuadro 1. Homosexuales no son únicamente los hombres. Ajá, ¿sí? Entonces de ahí una necesidad de visibilizar lo que podríamos considerar las principales manifestaciones o dentro de los troncos mayores dentro de los que las personas nos identificamos. En este caso, lésbico, trans, bisexual, transgénero, travesti, intersexual. Ajá. ¿Sí? ¿Intersexual cuál es? Intersexual es un estado al que le podríamos llamar hermafroditismo. Cabe dentro de este aspecto, porque no está definido ni con un sexo biológico masculino ni femenino, pero también tendremos que ver la cuestión de la identidad, cómo te identificas, ¿no? Okay. Una persona que tiene ambos aparatos, tanto el masculino como el femenino, clítoris y pene, entonces con cuál se está identificando más, ¿no? Entonces hay personas que viven en este estado intersexuado, que no se sabe en realidad hacia qué sexo corresponde, que se identifican más con una identidad de mujer, y así lo viven. O hay quien se identifica más como hombre y se viven como hombre, ¿no? Además los hermafroditas, pues sería hasta ahí desde lo biológico. Desde lo biológico, exactamente. Es puramente médico. Puramente médico y biológico, sí. Sí, porque finalmente la cuestión de los estados intersexuados es una condición en el cuerpo en el que no hay órganos sexuales definidos. Ajá, no, sí, a la vista o incluso internamente no hay una definición específica de qué pueden ser. Entonces, una de las prácticas que se había llevado por mucho tiempo en este tipo de situaciones es que mamá o papá, en el momento de que veían que un estado intersexuado o indefinido, por llamarle de alguna manera, decidían que por cuestiones prácticas y de que los órganos sexuales femeninos son más fáciles de acomodar quirúrgicamente, por llamarlo de alguna manera, y de manera muy tosca porque finalmente no es tan sencillo, decidían que la mayoría de las personas que tienen una condición biológica intersexuada vivieran como mujeres. Sí, eso sí. Pero ¿qué pasa cuando muchos años después esta persona, por identidad y por práctica, dice que el modo de crianza que le dieron no era justamente el que coincide con su ser, y es ahí donde entran ese tipo de situaciones, ¿no? Y aquí es donde abrimos otra parte, ¿no? Ahorita se mencionaba la parte biológica, y más que nada en este intersexuado, ¿no? ¿Estoy correcto en eso? Y eso sí es más que nada o en absoluto al hermafrodita, ¿no? Es la cuestión meramente médica o meramente biológica. Ajá. Pero sin embargo aquí ya se abren varios puntos. El lado biológico, que ahorita pues ustedes serán los que me ayuden en esta cuestión de la medicina,
Y también el lado de que vemos que entonces se podrían haber varias preguntas porque se hacen en otras dinámicas con otros casos, pero en esta cuestión yo creo que se resume y mucho del público yo creo que me apoyaría en eso, en la cuestión de nace o se hace, y siempre ha sido como el tabú, ¿no? A esa pregunta quieren reducir todo, nace o se hace, claro. Y es la cuestión que tenemos que empezar a abundar, porque aquí ya se abren dos puntos, el lado biológico, que sería la cuestión ya genética, la cuestión con la que vienes al mundo, pero después viene esta parte que ustedes mencionan, la práctica, ¿no? Entonces es otra cuestión diferente y que podríamos incluso asemejar nosotros con un poco de la psicología o el psicoanálisis en este caso. Claro. Entonces ya se abren dos puntos, pero esa pregunta básica que, bueno, yo en otros estudios lo he hecho del lado criminal y por supuesto que no es nada que ver, pero sin embargo en esta también se puede utilizar esa pregunta, ¿no? Y muchos así lo han querido llevar, nace o se hace, oye, pero es así o así, y quieren reducirlo ahí. Ahorita vemos que es muy difícil porque así como es ponerle un concepto a una persona, una cosa avasalladora, porque no puedes resumirle en eso, y aquí vemos que por eso viene así lo voy entendiendo, por eso se hace esta ramificación, ¿no? Todos quieren tener su participación y nadie quiere verse reflejado en algo que no siente, a fin de cuentas es cuestión de pertenencia. Entonces, aquí ayudar un poco en esa pregunta, ¿nace o se hace? Y ver, si no hay una respuesta, ¿qué podríamos decir ahí, no? Y bueno, ahorita damos oportunidad para que sigan dejando sus comentarios y para... Fíjate, Tavo, que está avanzando a pasos agigantados la cuestión genética y se está descubriendo cada cosa que dices, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Pero hace poco yo leí un artículo científico validado de una revista, no recuerdo bien el nombre ni la fecha, pero es muy reciente, donde se especifica precisamente que hay un gen que predispone a la gente a ser gay. Se predispone. Pero entonces, ¿qué es lo que lo dispara? Entonces, es como si una persona nace con el gen de una predisposición para ser diabético, va a haber varios factores que van a disparar esa condición de ser diabético. El que practique cuestiones que lo lleven a esa situación o no lo haga, ¿no? Pero la predisposición así está. Entonces también en la cuestión de la orientación y de la identidad de sexo también se están dando este tipo de hallazgos, ¿no? Muy nuevos. Ahora lo que yo sí me pregunto es ¿cuál es la cuestión aquí de que una persona que vive o nace, por ejemplo, siendo hombre, pero internamente, y es lo que mucha gente transexual o transgénero padece, porque es un padecimiento, lo sufren realmente de no poder vivirse como mujeres, ¿no? O no practicar como mujeres o como hombres. En el caso, ¿sí? En el caso contrario. Y entonces aquí la cuestión es ¿qué pasa cuando hay una intervención terapéutica tratando de modificar esta cuestión? Entonces se está incrementando el sufrimiento, ¿no? De la persona. Entonces no se está resolviendo realmente la situación que está sucediendo con ellos. Igual, no solamente con el aspecto transexual, también los gays, hay muchas campañas. Y aquí en Guadalajara sobre todo nosotros hemos enfrentado cuestiones muy muy fuertes, por ejemplo con un grupo que se llama Courage Latino, que es una organización sectaria de la Iglesia Católica que pretende un apostolado que pretenden hacer el cambio de orientación sexual de las personas, ¿no? Y entonces híjole, hay testimonios de personas que realmente les hacen el coco wash y están sumamente confundidas, pero en realidad lo que está pasando es que están sufriendo demasiado porque se les está modificando una cuestión que ya lo traen de nacimiento. No se sabe entonces realmente la foto que subían hace rato, ¿no? presentando a el programa, se me hizo padrísimo porque me refleja toda esta situación, ¿no? Del switch de gay o no gay, ¿no? O sea, como si fuera tan fácil, como si fuera una gripa, lo que decimos, ¿no? Como si fuera fácil de una gripa y poderlo curar y decir, bueno, ya no voy a ser gay. Tómese 2 en la noche y me habla en la mañana cuando ya sea heterosexual. Por ejemplo, ¿no?
A mí se me ocurre algo. A ver. Buscar siempre como el motivo de que si es de la naturaleza, si nace o se hace, sería como tratar de decir que es natural o no natural. Exacto. Ser gay. Sí. Y entonces, si se considera que no es natural, entonces ya se le diría que es como una enfermedad. Y yo en lo personal no creo que sea una enfermedad. Sería como decir que es una enfermedad que me guste una manzana. Porque va a ser malo que me guste una manzana. Pero si los demás piensan que es malo que te guste una manzana, entonces ahí viene el conflicto. Porque si la sociedad dice que algo es malo, entonces viene la culpa y por eso no puedes. Exacto, y ahí está una respuesta bien fuerte, ¿no? La sociedad es entonces la que dicta qué es lo que es normal y lo que no es normal, ¿no? Y esto va cambiando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Sí. Porque imagínate si viviéramos esta circunstancia en el siglo XII, por ejemplo, ¿no? Claro. Es muy diferente a lo que vivimos ahora. Incluso yo tendría mucho cuidado de usar la palabra normal, porque finalmente cualquier cosa que se salga de un parámetro que se considera adecuado en un entorno definido va a considerarse como anormal, ¿no? Cuando realmente yo tengo la posibilidad de salirme del cuadrito en el que culturalmente me enjaretaron y me dijeron, tú no puedes salir de aquí, porque si te sales de aquí, bueno, en el caso mío, si te sales de aquí o haces estas cosas, vas a ser joto. Sí, entonces era muy difícil realmente cuando te ponen límites o hay una estructura social que te dice, esto es lo que tú debes de ser para poder ser aceptado en esta comunidad. Tú, carritos, tú, ropa de color azul, las tú, canicas, tú, etcétera. Y agarrarme ya no se usan las canicas. Es que no sabes qué tipo de canicas estás hablando. A ver, déjame sacar lo que dicen. Bueno, Fernando nos manda saludos. Un saludo. Imelda dice, hola, ¿ya no está Lenny? No, ya se fue. Su último programa fue la semana pasada. A ver cuándo, que regrese pronto. Luego Tere, saludos desde Tepa. Muy bien. Un saludo. Luego Gaby dice, ¿en qué? ¿Ese queer se dice o cómo? Queer, se deletrea Q-U-E-E-R. Si tienen la inquietud de buscarlo. Sí, tienen textos muy, muy interesantes. En ese queer performance no entiendo dónde está la diversidad sexual. Pues ahí está. Ahí está. Era justamente lo que decíamos, ¿no? Que no es una cuestión que tuviera que ver con la preferencia sexogenérica o la práctica sexual, sino como una cuestión performativa donde soy capaz a través de mi cuerpo de ser natural, de ser yo. Ok. Eso lo podríamos dejar un poquito más fuera de esta diversidad sexual, ¿no? No necesariamente, sería una propuesta diferente o más nueva de vivirme, de permitirme ser. A ver si le entiendo. Sí. El performance es, dependiendo de cómo te vistas, es como vas a actuar en ese sentido. ¿Sí? ¿Se podría decir? Sí. Una caracterización, incluso, pero podría aquí abrir la pauta entonces de que un día, así digamos, es bastante simple el ejemplo, pero un día me siento femenino y así es mi ropa, un día me siento masculino y así es mi ropa. Exacto. Bastante cambiante, Sí, por eso es la sexualidad. Es parte de mi naturaleza, es parte de mi esencia, porque finalmente me estoy permitiendo ser. Sin embargo, es una caracterización, digamos, bueno, todos sabemos que de un día a otro te levantas diferente, ¿no? A lo mejor con un ánimo un poco opuesto, que el dólar, digo yo. ¿No? Pero que finalmente no estaría vinculado a tu práctica sexual, porque finalmente si un día te amanece el dólar a 11.50 y a la mañana siguiente a 13.50, tu práctica sexual podría o no cambiar. Sí, aquí abrimos otra vez las 4 pautas que decía el doc, que eran las importantes, esa de identidad, práctica, biológico y la otra, género, ¿verdad? Ya. Okay. Luego La Bella, saludos a La Bella desde Mazatlán. Hola. Un saludo. Luego Eleazar dice, hay muchos gay que se hacen gay después de una violación, que ese es un mito, ¿no? A fin de cuentas, otro mito. No es cierto, totalmente. Pues, totalmente, ¿no? Sí, No tiene nada que ver. Luego Alicia dice, saludos, ¿por qué el gay es exagerado en su modo de vida, vestido y voz y movimientos? No todo. Que también, por ejemplo, exactamente, no es cierto. Tú ves a Gabriel y dices, guay, este es vas un a ver a la machote. Este es un machote, ¿quién se le va a creer? De los altos. No, necesitaría de ser güero de ojo azul. Y ya volvemos a la etiqueta. Si ubican cómo vamos construyendo etiquetas vez tras vez. Y así se van construyendo las etiquetas como este tipo de creencias, ¿no? De que todas las personas que son homosexuales o que somos homosexuales o que somos lesbianas o trans, entramos dentro de un arquetipo o de una etiqueta que se ha construido, ¿no? Que sería justamente esto que mencionan. La feminización, ¿no? Y que tampoco tendría por ninguna circunstancia ser censurable.
No. En el sentido del rol femenino y el rol masculino, ¿cómo lo ven? ¿O cómo se... No sé, podríamos hablar de muchísimas cosas ¿Sí? aquí. Vamos reduciéndolo a algo más específico. Bueno, es que es de verdad. Yo no entendí, perdón. No entendiste Hablar de diversidad Ajá. o hablar de lo que se considera masculino, femenino, al Ah, menos aquí en Guadalajara, que es donde vivimos y convivimos, es muy diferente incluso a cómo se percibe lo mismo. Ahora volvemos a los Altos otra vez, a cómo se vive eso en Sinaloa, cómo se vive en Tabasco, al norte del porque país. finalmente no podemos negar que las raíces que traemos de mucho tiempo y que son endémicas de mi entorno o que se construyeron aquí, tienen una influencia directa en cómo me comporto, porque finalmente si hay hombres que en este entorno en Guadalajara se considerarían femeninos, probablemente en otros entornos serían o considerados casi mujeres y en otros decían, no, pues es normal, ¿no? O es común. Sí, ya hablaríamos de las fronteras entre culturas, ¿no? Claro. Pero a lo mejor la pregunta está refiriéndonos a estas parejas, digamos, homosexuales. Hay un rol realmente diferenciativo, también en la pareja lesbiana, también en la pareja a lo mejor de transexuales. Lo queremos a lo mejor conceptualizar así, porque a lo mejor nosotros así lo vimos, ¿no? Sabemos que una figura la representa o juega el rol femenino y otro el masculino. Ahora la pregunta sería, ¿se vive igual dentro de la pareja homosexual, de la pareja lésbica, de la pareja transexual, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Verdad? Fíjate que a mí me preguntan, ¿no? Cuando estoy en pareja, oye, ¿quién es la mujer? Y es que probablemente no es igual porque ¿No? ahí se abre la diferencia, es que no somos una pareja heterosexual. Pero sin embargo, así haciéndolo a una manera simple, ¿se juega este rol verdaderamente Es o que a la par? volvemos otra vez a los 4 ejes, ¿no? O sea, en la práctica sexual yo podría ser pasivo, si a eso se le puede considerar como femenino. Receptivo. Ajá, receptivo. Que, bueno, ¿quién dijo que iba a ser así? Pero me puedo identificar como el hombre, ¿no? Pero yo en realidad lo que me gusta es otra cosa. Entonces siempre tengo que estar como viendo estos cuatro ejes de los cuales voy a partir para realmente definirme o no, o simplemente pues como me amanezca el dólar, como dice Gabriel, ¿no? Ahora se me antoja ser el pasivo, ahora mañana se me antoja ser el activo, no sé, así varía, ¿no? Y dentro de las parejas sí hay como una continuidad a esto, porque digamos que también podría ser un tanto molesto a lo mejor dentro de la misma pareja que diga, bueno, yo tengo esta preferencia y yo pensaba que tú ibas a hacer así, y de pronto dices, sí, me amaneció el dólar así, ahora yo no quiero, ahora yo quiero hacer lo que tú haces. Ah, caray, no, espérate, ¿no? Entonces podría haber un problema ahí. Podría y no. Sí. Porque finalmente los potenciales para poder hacer uso de mi sexualidad y de mi gozo, porque finalmente se trata de eso, de gozar mi cuerpo, de gozar mi orientación, de gozar lo que yo veo, de gozar lo que recibo, de gozar lo que yo doy. Entonces no creo que tuviera que ver necesariamente con que me encajonaran, porque volvemos a encajonar a las personas en un solo rol. Y todo esto es dinámico, y finalmente todas y todos lo vivimos. No somos las mismas personas que fuimos ayer. ¿Por qué deberíamos de aferrarnos a una etiqueta o a un rol día tras día? Por eso se le llama mucho también a la cuestión de la diversidad sexual. Lo que no pertenece a la heterosexualidad se llama disidencia sexual, ¿no? Porque en realidad estás saliéndote de esos cánones que realmente se han construido, son cuestiones construidas. Cultural. Cultural totalmente, nadie dijo que esta iba a ser la ley del monte Sinaí, ¿no? O sea, en realidad eso cambia, ¿no? Es lo más, lo más común, no sé cómo se le puede decir, digamos, lo de la mayoría, se podría decir más o no, tampoco. Es culturalmente lo que se nos ha impuesto, es una imposición. Porque finalmente como nosotros nos vinculamos y nos relacionamos afectiva y sexualmente ha sido también construido, ¿sí? Porque finalmente, vuelvo a lo que repetía, a lo que decía al principio, las raíces más profundas de nuestro ser o de nuestro instinto, por llamarlo de alguna manera, que traemos ahí clavado en el cerebro en alguna parte, viene impregnado de muchas cosas, de la cultura local,
donde finalmente antes de que llegaran los conquistadores tenía una ideología, tenía una idiosincrasia, una cosmogonía que permitía muchas cosas y que probablemente en la siguiente población eran totalmente diferentes. Entonces llega toda esta cuestión del cristianismo y de cómo deberían de ser las cosas según su visión del momento, y las cosas, hay un choque tan fuerte y tan intenso que finalmente hay que reconstruir todo lo que se vive, y si no, pues ya vemos muchísimos ejemplos de cómo las fiestas paganas tuvieron que mimetizarse con las fiestas católicas en esa instancia que estamos hablando, para que la gente que estaba siendo conquistada o sometida pudiera recibirlas, ¿me explico? Entonces, de la misma manera, la práctica sexual, al tener este choque cultural, también sufre este tipo de mimetismo, porque finalmente, si quieres tener a un pueblo enojado, no le permitas que coja, ¿no? Claro. Entonces, dile, no cojas. ¿Y qué van a hacer? Pues van a coger, ¿no? En este punto, bueno, no sé si ahorita vamos a una pausa, Sí, y volveríamos con esto de bueno, el ser social versus el ser individual, ¿no? Que va a ser una de las partes fundamentales. Después abrir un poquito de pauta a esto de las diferentes disciplinas o ciencias que han dado ya una opinión, que han sido también radicales. Esta semana yo en lo personal me la he dedicado a investigador, a entrevistador, porque he ido recaudando varios puntos de vista de personas completamente opuestas, tanto en su religión, tanto en su creencia social, cultural, y vamos a esto, ¿no? Yo decía, bueno, el ser individual versus el ser social, que incluso son el mismo ser. Sabemos que tenemos una individualidad, sin embargo no dejamos de ser seres sociales. Y ahora el punto de, bueno, ahorita abordaremos un poco de medicina, un poco de psicoanálisis, e incluso un poco de leyes, que en las leyes viene este tema controversial, que de seguro no les es ajeno, el matrimonio, ¿no? Y ahorita abriremos esta pauta de qué es lo que sigue ahí, porque sí ha habido una evolución, estamos en una evolución, así como ahorita Bernardo hace unos momentos mencionaba esta nueva investigación, ¿no? En aquel artículo de la genética, si hay ese gen o no, y pues en esta cuestión también legalmente hay una evolución, y vamos apuntando hacia algunas cosas interesantes. También abordaríamos un poquito de historia, porque ahí, como decían, bueno, dentro de podemos equipararlo a la normalidad o no podemos equipararlo, pues a lo mejor hace 40 años fue cuando se aceptó que no era una patología ser homosexual, ¿no? En esta corte, bueno, no corte, pero en estas juntas internacionales del psicoanálisis, hace 40 años, psiquiatría primero, y ahí se dice, no, bueno, ya no es una patología, ya la homosexualidad no la vamos a tratar, y sin embargo sabemos que hay casos que se sigue tratando, que hay principalmente, yo lo dejaría así, hay todavía matrimonios o hay parejas que tienen hijos, digamos así, nada más parejas, que los llevan a terapia porque dicen, es que mi hijo es homosexual, vamos a ver si lo pueden solucionar, ¿no? Y aquí entra el punto, entonces, ¿cómo lo estás considerando? ¿Que es algo pasajero o que es algo anormal? Y digamos que es la parte donde se ve que los llevan a terapia, porque es muy difícil que una persona adulta, que ya se constituya como tal, como en este punto de diversidad sexual ajena a la heterosexualidad, lo voy a dejar así para no decir todos, ¿verdad? Es muy difícil que vaya a ir a terapia, porque él va a decir, bueno, como dices, yo ya me acepto, yo ya salí de ese yugo a lo mejor social que primero comenzó con mis padres, y yo a qué voy a ir a terapia, ¿no? Sin embargo, la terapia entra en esta como infancia o adolescencia, donde se quiere solucionar, ¿no? Y aquí se abren y cierran comillas. Entonces, en este punto, y también para que nos digan en las otras demás cuestiones que abordé, como el matrimonio, que va a ser bastante interesante, ver qué es lo que sigue, ¿no? ¿Cuál es el fin? No sé si vamos a... Yo ya me perdí con todo lo que dijiste. Abordé mucho. Bueno, dice Deli... Un montón de cosas. Sí, es que nos va a quedar corto el programa. Deli, nos manda saludos, Delia. Saludo. A esta hora sí los puedo escuchar. Qué bueno, Delia, que ya nos escuchas. Luego Alicia dice, bueno, con respecto al comentario anterior de por qué son afeminados, ¿no? Algo así. Pero dice que no todos, pero si salen al centro de Guadalajara van a ver muchos así. Mi pregunta, ¿por qué ellos son así? Pues porque pues así quieren ser, ¿eh? Exacto. Es tan sencillo. Es una cuestión de libertad, simplemente. Dice Marta, saludos. Tacho, saludos. Un buen cambio de horario. Que bueno, Saludos, Tacho. Luego dice Hugo, creo que así se dice, a ver. Los invitados hablan de no estar de acuerdo con las etiquetas. ¿Sí? ¿No están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Yo creo que no. ¿No están de acuerdo con las etiquetas? Yo no estoy de acuerdo, no. No, Definitivamente porque no. finalmente somos más que una etiqueta o somos más que un concepto. Pero dice, pero a la vez mencionan gay, lesbi, trans y toda esa cosa. Pues. Porque es necesario para el estudio, pues. Sí, hay que saber diferenciar. Y es que casi siempre llegamos a esa misma conclusión. Reducimos a algo tan simple como soy un ser humano.
que quiere amar y simplemente. Bueno, ahorita abordamos un poquito esto de historia, ¿no? De la cuestión cultural, y yo les decía el ser individual versus el ser social, que tienen que ver en que es el mismo ser, a fin de cuentas. Entonces, a mí me recordaba esta parte y estaba leyendo algo de Freud y su correspondencia que después se publica, en la que alguna vez una pareja norteamericana le manda una carta diciendo que su hijo es homosexual. Ajá. Y que si puede o no recibirlo a terapia, así era como se manejaba, puede o no recibirlo, doctor Sigmund Freud, y puede o no curarlo, ¿no? Entonces, él da una respuesta algo curiosa, porque de aquí entra a mucha discusión y se ha visto en foros y demás en internet, la cuestión que dicen, bueno, Freud no fue el que de alguna manera satanizó, si usáramos esa palabra, la homosexualidad, sino fueron después sus sucesores, ¿verdad? En la cuestión de Freud, ¿qué pasa con esta carta? Él se limita a decir, en todo caso, con quien voy a trabajar es con el paciente, que ustedes dicen es homosexual, pero sin embargo yo buscaría su bienestar, no el bienestar de ustedes. Entonces aquí, pues sí, es lo que hace cualquier buen terapeuta, ¿no? La cuestión de decir, voy a ir primero por su bienestar y checar dos cosas. Una, el malestar, en todo caso, se lo causa la familia, en este caso es la célula primaria de la sociedad, la familia con su tachadura de decir, no debe ser así, y volvemos a ese cuadrito a lo mejor que hacen ahorita de metáfora, o el malestar lo tiene él porque no sabe quién es, y el malestar se le causa a sí mismo diciendo, es que como que siento que soy homosexual, usando ese caso, pero no quiero ser homosexual. Entonces él decía, una vez que yo identifique esas dos, ¿cuál sería la respuesta? Si es la familia la que le causa el malestar o él mismo el que se lo causa, ver cuál sería el siguiente paso en terapia. Y después ya no se sigue esta terapia, vale la redundancia, a lo mejor porque no era la respuesta que esperaban los papás, ¿no? Ellos se limitaron a decir que si lo recibía y que si lo curaba. Quíteselo, y él dice, quíteselo por lo que más quiera. Ajá. Entonces él dice, voy a curarlo a fin de cuentas a él, pero otra pregunta que se hace, el homosexual, esta es una pregunta que yo mismo responderé, ¿el homosexual es apto para ir a terapia? Pues dicen sí, pero es más allá de la orientación sexual o su preferencia. En este caso, si el homosexual, como cualquier otra persona, tiene a lo mejor una neurosis, tiene una psicosis, tiene una perversión, eso es lo que se trataría, no tanto su orientación. Claro. Entonces así se reduce esa pregunta, pero acá se checaba eso, ¿no? Si se podía curar o no se podía curar en terapia. Bueno, me gustaría añadir algo. Dicen que también la sociedad es la que se impone, ¿no? La que trata de limitar eso. El primer representante de la sociedad vendría siendo el padre. Entonces, de alguna manera, el primero que se puede oponer, y que sí sucede muy frecuentemente, es el padre. Y que normalmente la madre es más, tiende más a aceptar. Conciliadora, podríamos llamarle, porque no siempre acepta. La madre sería el primer representante de la familia que puede aceptar o rechazar, y el padre sería el primer representante de la sociedad que rechaza o que acepta. Como una cultura falocéntrica que la que vivimos, falocrática. ¿no? Y falocrática. Paternalista, en todo sentido, ¿no? Y que no siempre fue así, pues, ¿no? A fin de cuentas, dejamos un poquito dilucidado el término de normal. ¿Por qué se ha utilizado normal? Digamos que si nos vamos a la raíz, normal es que pertenece a la norma o no pertenece. Y aquí, entonces hablaríamos de normativo, no de normal. Sí, y en todo caso, que pertenece a la norma, ahorita lo evoco al matrimonio, ¿no? Y a lo mejor aquí hago conexión. ¿Qué pasa con el matrimonio entre esta diversidad sexual ajena a la heterosexualidad? ¿Qué es lo que se busca, no? Porque mucho ha sido la pelea entre que ya hay una protección de derechos. Digamos, yo estuve conversando con algunas personas y dice, bueno, a lo mejor, obviamente, el fin del derecho es la justicia. Entonces buscamos la protección del derecho de todos, ¿no? En este caso, valga la orientación o la preferencia sexual que tengan. Queremos el derecho de todos. Y sin embargo dicen, bueno, entonces hablaría un legislador así, yo ya les di una nueva figura, no es el matrimonio, pero es otra figura que prevé sus derechos. ¿Cuál es el fin? Y digamos, si ustedes están de acuerdo o no, en que se le llame matrimonio, o por qué querer el matrimonio. Bueno, si es que lo quieren. Para poder responder eso, habría que hacer un análisis más profundo de simplemente ese derecho. Finalmente, yo comentaba hace rato que la cuestión de cómo está arraigado en nuestro ser, la manera en que socializamos, tiene un impacto directo en este tipo de legislación. ¿Por qué? Porque finalmente la manera en que nos vinculamos o lo que se considera familia ha ido evolucionando a lo largo de muchos años. Y lo que actualmente se considera familia, vuelvo, insisto, es un concepto creado. Porque finalmente cada uno de las... ¿De dónde proviene la palabra familia? Bueno, ese es otro tema completito. Sí. Pero Famulus. Famulus. Esclavo. Ajá.
Pero finalmente la palabra familia viene de famulus, esclavo, y entonces bien, siendo nosotros una cultura occidentalizada, con leyes que vienen de Grecia, finalmente el concepto de familia en aquel entonces era muy diferente a lo que se concibe hoy, porque finalmente en este entorno social la familia no existía, simplemente había personas que se vinculaban para procrear, y entonces había un entorno en el que se criaba a las niñas y a los niños en comunas, ¿no? Y finalmente esta cuestión no se parece absolutamente nada a lo que nosotros vivimos hoy día. Ajá. Surge una necesidad justamente de que pudiéramos preservar el patrimonio, y es a partir de entonces que se empieza a crear este concepto, porque entonces una persona que tuviera las posibilidades y que con mucha frecuencia terminaba siendo un hombre, lo que hacía era que se conseguía personas con las que le gustaría estarse vinculando constantemente o de manera permanente. Y entonces lo que hacía era que si a alguien le latía, pues iba y le decía que quería que tuvieran un vínculo más allá de la cogedera, porque finalmente no había una cuestión tan mocha ni tan persinada de lo que sería la práctica sexual como la tenemos hoy en día. Entonces me llevaba tan bien y platicaba tan chido con esta persona y todo eso, que le decía, ¿y por qué vámonos quedando tú y yo? Ajá. ¿Y qué era lo que hacían estas personas con mucha frecuencia? Lo que hacían era que les daban un símbolo precisamente de que ya no podían estar con otras personas porque ya había existido un compromiso de permanecer o de estar con alguien en particular. ¿Y qué les daban? O les daban un brazalete que se ponía aquí a la altura del bíceps, o le ponían una esclava, literal, ¿sí? Y que esto era para otras personas un símbolo de que esa persona ya le pertenecía a alguien. Y por lo tanto tenía que respetar. Ese es el preámbulo del matrimonio. Ajá, entonces es esta cuestión de que, por ejemplo, si la persona que era mi patrocinador, por llamarlo de alguna manera, moría, legalmente había una figura que decía que yo podía tener derecho a lo que dejaba. Y en caso de que fuera lo contrario, todo ese patrimonio se perdía. O lo tomaba el Estado y hacía con él lo que se le viniera en los huevos, ¿no? Entonces, la raíz de la familia es muy interesante, porque finalmente las esclavas y los brazaletes en los bíceps, en nuestra actualidad es simplemente un anillo. Entonces a partir de este anillo es como desposo o me hago de un esclavo. Bueno, señora de Chable. Señora de Chable, en ese caso. Y entonces hay un compromiso de estar y de mantener y de crear un patrimonio juntos que tuviera como objetivo el procrear, y que ese patrimonio y esa herencia genética se mantenga. Entonces ha ido evolucionando de todo esto a lo que es el concepto de familia, ¿no? Y entonces de repente la figura de familia viene y se mezcla con lo que serían las costumbres locales, donde había algo similar, ¿sí? En muchos colectivos indígenas del país, donde finalmente no había este concepto, pero viene y se mezcla, y entonces viene evolucionando en lo que probablemente consideraríamos el concepto de familia el día de hoy. Se ha llamado de diferentes maneras a esta unión entre personas del mismo género, por decir, tanto unión o tanto sociedad, ¿verdad? Y sin embargo la lucha ha ido a, nosotros queremos que se nos llame matrimonio, ¿no? Entonces, ¿ustedes están a favor o en contra de eso? Yo personalmente... Más bien creo que la cuestión aquí es que sea en una cuestión de igualdad, ¿no? Lo que se busca es una cuestión de igualdad. Yo, por ejemplo, yo no me gustaría casarme, ¿no? Y de loco, pero hay gente que sí lo desea. Entonces si se tiene el derecho, se puede hacer. Aquí la cuestión más importante, creo yo, que es la restricción religiosa, ¿no? Que es con la que choca, y que dice que un matrimonio entre homosexuales va a destruir lo que es la figura de la familia, la célula más importante. Aquí entramos al matrimonio, como lo prevé la ley, dice, es la unión entre el hombre y la mujer. ¿Cuál es el fin de esa unión? El procrear, ¿no? Entonces, por eso choca con la homosexualidad, o con la bisexualidad, o con esta parte de los lesbianas, todas estas
etcétera, que habíamos dicho, choca ahí porque dicen, bueno, primero que nada dice hombre y mujer, y después dice el fin procrear. Pero es que también es ventajoso, porque de repente, sí, ok, yo como heterosexual tengo el derecho de procrear y lo hago, pero también tengo derechos que me protegen mi patrimonio, entonces es como una ventaja que nosotros se nos ha quitado, ¿no? O nacemos sin tenerla, pues. La unión y la sociedad prevén por decir, en el matrimonio heterosexual ha habido una evolución a que llega hacia el concubinato, ¿no? Y muchas personas, por decir, en España también fue un boom, pues todos vamos a estar en concubinato y no vamos a llegar al matrimonio. Entonces dice, bueno, ahí es que ahí están cubiertos los derechos. En estas uniones y sociedades también se han visto cubiertos esos derechos. Sin embargo, el otro día yo entraba en esta exposición de ideas en las que decía, bueno, si el fin del matrimonio es procrear y acá no se puede procrear por cuestiones naturales, entonces... Esa es la creencia finalmente, porque yo estoy enterito y estoy funcional. ¿No? Y se dice, bueno, entonces ¿qué pasa con los heterosexuales que no pueden procrear, verdad? Entonces no se deben de llamar matrimonio, y dices, bueno, es que incluso la ley lo prevé en esa parte en que dice, en caso de que no se pudiera procrear, es como letras pequeñas, en este caso son causales de divorcio o son impedimentos, se dice, bueno, si no se puede procrear, se puede, ya es cuestión de disolver el vínculo. Entonces ya ahí como que lo prevé. Entonces la cuestión sería, debe de existir una nueva figura o institución jurídica para en este caso la diversidad sexual ajena a la heterosexualidad, y se aceptaría, a fin de cuentas, si se protegen todos sus derechos. Yo personalmente... A ver, espérame, es que ya se acabó el programa. ¿Cómo? Ya pasó la hora. Oh my God. Nos vemos dentro de una semana. ¿Se vienen otra vez para hacer Yo encantado. Ya, hacemos segunda parte. Eso me gustaría que nos quedamos ahí. Y otro tema más controvertido, la adopción. Bueno, también. Claro. Bueno, ya nos vamos, ya son las 55. Muchas gracias. Gracias por Continuamos haber estado al en el siguiente café. Muchas gracias, jueves Rock. ahora. Está bien. Y aquí nos vemos la siguiente semana. Sale.